Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia, por su información, su exposición en relación con este tema tan importante de la telefonía móvil en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, quiero agradecer al senador Guillermo Santos por la llamada de atención que hizo para que se dé cumplimiento en estos debates a las normas reglamentarias. Es muy importante para efectos de las garantías que necesitamos los distintos sectores políticos que concurrimos en esta célula legislativa. Y es que precisamente, señor presidente, por no haberlo hecho de esa manera, los dos funcionarios, el señor ministro de las Comunicaciones y el señor subdirector de la Planeación, hablaron de todo menos del motivo de esta situación. Y nos contaron las estrategias, los objetivos que se han incluido desde el ángulo de las TICs en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo, cuando escucho al señor ministro de las Comunicaciones, en verdad, señor ministro, me surgen sentimientos encontrados, porque estoy totalmente de acuerdo con su discurso, totalmente de acuerdo con su discurso. Pero cuando se empieza a desmenuzar y a desglosar en las medidas concretas que se incluyeron dentro del Plan Nacional de Desarrollo, encuentro cosas que no son coherentes con el discurso estratégico del desarrollo de las TICs en Colombia. Que no le pase, señor ministro, lo que le pasó a una pionera de esta tecnología. En 1837, de pronto usted tiene la referencia histórica, la condesa inglesa Ada de Lovelance, que fue la primera que escribió un artículo e hizo una gran investigación sobre lo que hoy son los computadores, y fue quien señaló la ruta. Yo lo leí a propósito, señor ministro, de que usted el año pasado quedó de que me iba a dar clases y me iba a cambiar el chip, y me tocó volverme autodidacta en materia de tecnología. Y entonces me puse a investigar y encontré efectivamente un artículo de esta condesa inglesa donde desarrolla los 4 grandes elementos sobre los cuales se construye la lógica de los computadores: el sistema digital, el sistema binario, la electrónica y el carácter universal del sistema de información. Pero eso fue en el año 1836, hace casi exactamente 180 años. Ella, por supuesto, no alcanzó a ver la primera máquina que intentó construir Alan Turing en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, y que concretó ya en esta época Steve Jobs. De pronto usted tiene un discurso parecido al de la condesa sobre el desarrollo estratégico de las tecnologías de la información para Colombia, porque es que el Plan Nacional de Desarrollo se refiere a los próximos 4 años, señor ministro. El senador Iván Duque, que ha sido nuestro vocero en las comisiones conjuntas en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, ha hablado no de micos, sino de 6 grandes orangutanes que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. En la picaresca política colombiana, el mico era una especie de mono de cola larga, que era un asiduo visitante al establecimiento parlamentario y que se metía en el trámite de muchas de las leyes.
hay monos de esos que los hay de diferentes especies, hay titís plateados, titís blancos, titís de cola negra, titís de cabeza negra y titís de marca. Pero hay un monstruo superior que es el orangután, que es un mono antropoide de Asia, de cabeza gruesa, nariz chata, hocico saliente, cuerpo robusto y brazos tan largos que tocan el suelo cuando están erguidos. Y ese orangután es justamente el artículo 41 del Plan Nacional de Desarrollo, al cual lamentablemente, por no haber utilizado el trámite que está establecido en el reglamento, no se refirió ni el señor ministro ni el señor subdirector de planeación, que era el objeto de esa citación. El discurso del señor ministro siempre lo hemos reconocido, lo hemos alabado aquí, lo hemos acompañado. Yo creo que eso es como los temas de la paz. Nadie en Colombia está en desacuerdo con el tema de la paz, como nadie en Colombia puede estar en desacuerdo con los provechos y los beneficios que trae el desarrollo de la tecnología, especialmente de las tecnologías de la comunicación. Pero ya cuando uno empieza a desmenuzar los temas, igual que en el de la paz, igual en relación con este orangután que se metió y al cual no se hace referencia ni en el documento base del Plan Nacional de Desarrollo, ni en la exposición de motivos hay una sola línea sobre el tema de la televisión pública. Y en este sentido surge un primer inconveniente, señor ministro. Lástima que no vino el doctor Simón Gaviria, que es el responsable, supongo, de la redacción final del proyecto de ley. Que se pierde la unidad de materia. Ya la Corte Constitucional en varias ocasiones se ha pronunciado sobre lo que significa en el trámite del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo del respeto a la norma básica de la unidad de materia. Porque se rompe esa unidad de materia cuando se incluyen artículos que no son una herramienta que sirva a la concreción del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí hay una primera causal para una demanda futura en lo que respecta a este artículo, porque no respeta ni conserva el principio de la unidad de materia en el trámite legislativo. Y lo vamos a ver en concreto para obedecer la instrucción del señor presidente de la comisión, que empiece a hacer las preguntas, más allá de los famosos micos y del gran orangután que contiene el artículo 41 del Plan Nacional de Desarrollo. Artículo que además ha sufrido un trámite bastante accidentado, porque fíjese, señor ministro, que en la respuesta al cuestionario que nos envía ayer a las 5 de la tarde el ministerio, ni siquiera se hace mención que el texto original presentado del artículo 41 fue modificado, al cual hacía referencia, como los espontáneos de las corridas de toros, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Solo vinimos a tener la noticia, señor ministro, ahora cuando se inició la sesión, que nos llegó la respuesta del Departamento Nacional de Planeación, donde nos trae la noticia de la modificación en discusión en las comisiones del artículo 41, pero no es una modificación tampoco sustancial. La esencia, la almendra de lo que se propone en la redacción original del artículo 41 no es que cambie de manera sustancial. El orangután sigue siendo el mismo, le pusieron corbatina a ver si nadie se daba cuenta que era un orangután.
porque es que lo están deslizando suavemente, pero el problema que hay con los orangutanes es que, como tienen brazos largos, tienen que entrar por una puerta más grande que de la que dispone esta comisión, y por eso los identificamos a tiempo, afortunadamente, para la democracia informativa del país, porque es que ni más ni menos que este artículo tiene que ver con el pluralismo democrático, con las garantías para la libre expresión de la opinión de los distintos sectores de la sociedad colombiana. Y esa es la gravedad de este orangután. ¿Qué teníamos antes de este orangután? Teníamos el artículo 13 de la ley 335 de 1996, que estableció que el artículo 56 de la ley 182 de 1995 quedará así, comillas: no se podrá otorgar a los concesionarios de espacios de televisión más del 25% ni menos del 7.5% del total de horas dadas en concesión en la respectiva cadena. Ni más del 25 ni menos del 7.5, para garantizar que el cumplimiento de un principio esencial de la democracia, que es el pluralismo democrático. Es lo que nos diferencia en este momento del régimen venezolano, donde ese pluralismo, donde ese derecho a expresar con libertad opiniones diferentes y hacerlo a través de los medios de comunicación, se ha perdido. Y este orangután, ¿qué es lo que hace? Voy a leer el artículo que modifica la redacción original que se planteó con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, lo que va a venir a discusión de las plenarias, honorables senadores. En el artículo original redactado, que fue presentado a las comisiones, el título del artículo era Fortalecimiento de los canales públicos. Fortalecimiento a los canales públicos. Alguien muy acucioso seguramente se dio cuenta que ese título no correspondía con el contenido del artículo, sino que dice todo lo contrario. No se trata este artículo de un fortalecimiento de los canales públicos, sino todo lo contrario, un fortalecimiento de la concentración del poder informativo en Colombia. Un fortalecimiento no de los canales públicos, sino un fortalecimiento de la concentración del poder informativo en Colombia, muy parecido al anuncio que hizo el señor presidente ayer con el tema del Tribunal de Aforados, que expresa también un ánimo de concentración y de monopolización, por lo menos en un periodo, ni más ni menos que de la Corte Constitucional. Y por eso plantea un tribunal de aforados nombrado por el señor presidente de la República, lo mismo que quieren hacer con el Canal 1, que ya vienen haciendo. Y entonces ese artículo, señor ministro, en la redacción que nos acaba de notificar el Departamento Nacional de Planeación, dice, ya le cambiaron fortalecimiento de los canales públicos y le pusieron concesiones de espacios de televisión en el Canal Nacional de Operación Pública. Ya es menos llamativo el orangután que estaba en trámite, y dice así: la Autoridad Nacional de Televisión podrá otorgar los espacios de horas de televisión del Canal Nacional de Operación Pública, Canal 1. Entonces no se trata
del fortalecimiento de los canales públicos. Se refiere específicamente al Canal 1, y hay que contar la historia de lo que ha pasado en los últimos 12 años con el Canal 1, desde cuando se hizo la primera concesión en el año 2003, porque es que eso no se lo cuentan al país. Podrá otorgar los espacios de horas de televisión del Canal Nacional de Operación Pública, Canal 1, a uno o varios concesionarios. O sea, una patada al pluralismo y a la posibilidad de acceder a ese pluralismo en las concesiones, de una cosa tan importante como la televisión pública en concesión. Lo más seguro, de acuerdo con el espíritu de lo que ha venido haciendo este gobierno en materia de televisión, es que se lo van a entregar a uno, porque se abandona el criterio pluralista del artículo 13 de la ley 335 de 1996. Dice, garantizando el derecho a la información. Oiga, ¿cómo se va a garantizar si actualmente con 4 concesionarios que tiene el Canal 1 no se garantiza el derecho a la información? Por lo menos en el caso que ha vivido el Centro Democrático es de persecución, en el caso de ese mismo canal, como lo vamos a demostrar a lo largo de esta intervención. Garantizando el derecho a la información, gran mentira de este orangután que coloca la televisión pública al servicio de los intereses de monopolización en la información por parte de este gobierno. Garantizando el derecho a la información, a la igualdad en el acceso y uso del espectro y al pluralismo informativo en los procesos de selección. Óigase bien, a la igualdad en el acceso y uso del espectro. ¿Qué es esto si en el caso del canal de la televisión del Congreso de la República, que fue creado como una derivación de las decisiones de la Constitución del 91, este canal del Congreso de la República no ha tenido autonomía y ha funcionado al referéndum de las orientaciones que se imparten directamente desde el Ministerio de Comunicaciones y de la Presidencia de la República? Lamentable, estimadas senadoras y senadores del Congreso de la República, que el Congreso de Colombia no pueda manejar su canal de manera autónoma e independiente como corresponde a cualquier democracia. Y por eso la forma como se está manejando actualmente el canal de la televisión amerita un debate en la plenaria del Congreso. Porque si el Congreso, que es una rama independiente del poder público, una de las 3 ramas, no tiene el manejo autónomo, independiente de su propio canal, no hay garantías de información. Y el uso del espectro y al pluralismo informativo en los procesos de selección objetiva que adelante para otorgar la concesión, siempre y cuando este o sus socios no tengan participación accionaria en los canales privados de televisión abierta nacional o local. Y aquí viene otro esperpento. La Autoridad Nacional de Televisión determinará el número de concesionarios y condiciones de los contratos de acuerdo con los estudios técnicos y de mercado que se realicen para estos efectos. Esta es otra historia. Esta es otra historia. Esto que está contenido en estos 2 renglones es una historia que la tiene que conocer el país. La Autoridad Nacional de Televisión determinará el número de concesionarios y condiciones de los contratos de acuerdo con los estudios técnicos y de mercado que se realicen para estos efectos. Pues contemos la historia. Aquí surge una pregunta, señor ministro. ¿Cuáles son entonces los objetivos de medio y largo plazo que nos presenta el gobierno en relación con la televisión? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Acaso la televisión comunitaria?
la televisión para los ciudadanos, la televisión para las regiones en un país de regiones. ¿Dónde está señalado ese objetivo estratégico? Que corresponde a la naturaleza y al espíritu de lo que debe ser un Plan Nacional de Desarrollo. Silencio por el mutis, no hay absolutamente nada, no hay política, no hay estrategia para que un medio democrático tan importante sea accesible a los 47 millones de colombianos. ¿Qué significa eso, señor ministro? Especialmente en materia de televisión pública y de democratización. El discurso sobre el desarrollo de la tecnología de la comunicación es precioso, pero si no tiene el elemento de la democracia, puede llevar a la imposición de regímenes autoritarios. Por eso yo comparto con usted el discurso del desarrollo tecnológico, pero no comparto las decisiones de política que concentran y monopolizan el manejo de los medios de comunicación en Colombia. Uno entendería que con esta iniciativa el gobierno lo que busca, como lo dijo el senador Ángel Custodio Cabrera, lo que se busca es entregar el canal a un solo concesionario, en el caso del Canal 1. Pero preguntémonos qué es lo que ha pasado con el Canal 1. El Canal 1, desde el año 2003, fue entregado mediante concesión a 4 operadores. El consorcio de Jorge Barón Televisión con un 25%, otro 25% a la Unión Temporal Televisión, NTC, un 25% más a la Compañía de Medios de Información, CMI Televisión, y otro 25% a la Unión Temporal Radio Televisión, RTI, Programar Televisión. De acuerdo con la información que suministró a esta comisión el director de la Autoridad Nacional de Televisión, no entiendo, señor presidente, por qué aquí no está la Autoridad Nacional si habíamos solicitado que estuviera, porque ellos hacen parte de este enjambre institucional. Perdón, si está allá, a ver si nos ilustra sobre una serie de decisiones ilegales en que ha incurrido la Autoridad Nacional de Televisión y que son un antecedente muy preocupante de lo que puede ser, en caso de aprobarse, la aplicación del artículo 41 en el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Con motivo del vencimiento de la concesión, porque era por 10 años, al 31 de diciembre del año 2013, la autoridad, la comisión, porque ahí hubo un tránsito entre la Comisión Nacional de Televisión y la Autoridad Nacional de Televisión, tomó la decisión de realizar una ampliación con fundamento en un estudio que contrató con la Universidad Nacional por 40 meses. Es decir, a partir del 1 de enero del año 2014, que iría más o menos hasta el año 2017, mediados de 2017. Lo que establece la ley en materia de concesiones para regular todo lo que es el tema de la televisión pública, se señala que cuando está en desarrollo y en vigencia una concesión, no pueden suceder sino dos cosas: o se pone término a la concesión, como podría haber sucedido
con el Canal 1 a fecha 31 de diciembre del año 2013, o se prorroga automáticamente. Si no hay convocatoria a licitación pública, se prorroga automáticamente por otros 10 años. Eso es lo que establece la ley. Sin embargo, la autoridad decidió contratar un estudio con la universidad y la Universidad Nacional, por una serie de consideraciones técnicas, dijo: prorrogue por 40 meses. Óigase bien, una recomendación de un estudio académico llamando a que el gobierno desatienda sus obligaciones constitucionales y legales en materia de concesiones. Y lo más grave es que la Autoridad Nacional de Televisión acogió este concepto y prorrogó por 40 meses a 3 de los 4 operadores del Canal 1. En el caso de la Unión Temporal de Radio Televisión Interamericana y Programar Televisión, no se quiso aceptar esta prórroga, porque amparados en la ley lo que solicitaban era justamente que al no haberse convocado la licitación se prorrogara automáticamente por los 10 años. Una de las preguntas que se hace en el cuestionario, precisamente, señor ministro, y a la Autoridad Nacional de Televisión, es que se nos informe si se tiene conocimiento acerca de alguna demanda o reclamación por parte de Programar Televisión, porque obviamente una demanda de esta naturaleza comprometería el desarrollo y la aplicación de este artículo. ¿Y qué no decir de los derechos adquiridos que le surgen a los otros 3 operadores? ¿Cuál es la situación jurídica de los otros 3 operadores que actualmente desarrollan la operación del canal con la aplicación de este artículo? Ya algunos de ellos han manifestado en un artículo que el señor ministro se debió leer en la revista Dinero, donde hacen un análisis de esta situación. Justamente Jorge Acosta de NTC dice que ellos no están dispuestos a entregar la operación. O sea que esto se va a convertir en una secuencia de pleitos de naturaleza jurídica con demandas de altísimos costos para los contribuyentes colombianos. Ya a raíz de la entrega a dedo del 25% que tenía Radio Televisión Interamericana y Programar a dedo, porque aquí nos tendrá que explicar la Autoridad Nacional de Televisión si la RTBC está operando ese 25% o si por el contrario a quién se lo entregó, con fundamento en qué norma legal y bajo qué condiciones. Es que yo quiero recordarle, señor ministro, que a finales del 2013, cuando el Centro Democrático anunció que iba a restablecer el noticiero de las 7 de fin de semana con los espacios de Programar Televisión, le quitaron a Programar esos derechos fulminantemente a partir del 1 de enero del año 2014. ¿Cuáles son entonces, señor ministro, las garantías para el pluralismo político, para el pluralismo de opinión que tanto anuncia con bombos y con mucho boato el gobierno nacional, que lo que hay aquí en Colombia es una oposición incómoda que no deja trabajar,
Pero es que la esencia del funcionamiento de una sociedad es la institucionalidad democrática y sus garantías. Cuando se anunció que Francisco Santos iba a ser el director de ese canal, quitaron los derechos de programar del 25%. Entonces, si eso es así, señor presidente de la comisión, señores senadores, señor ministro y señor subdirector de planeación, ¿cuál es la garantía de este artículo? Cuando, al contrario de lo que establecía el artículo 13 de la ley de 1996, que distribuía por lo menos en un 25% el uso de esos espacios, ahora se habla específicamente de entregárselo a un solo concesionario. ¿Cuál es la garantía? Entonces no se nos puede decir que esto constituye el fortalecimiento de los canales públicos. Es la concentración del uso de la televisión en manos concretamente del gobierno nacional. Aquí no hay garantías. Señor ministro, señores del gobierno, este es un auténtico orangután disfrazado detrás del discurso que compartimos sobre el desarrollo tecnológico del país, pero que cuando se trata específicamente de analizar los efectos de lo que es este canal, nos damos cuenta que o el gobierno busca resolver por esta vía el tema del tercer canal, o manejarlo exclusivamente con un concesionario, que es prácticamente lo mismo. Entonces, señor ministro, necesitamos respuestas muy claras en relación con la inclusión de este artículo 41 en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y si la ley del Plan Nacional de Desarrollo es la indicada, es la adecuada para tramitar un artículo de esta naturaleza. Nosotros creemos que no, porque rompe la unidad de materia, porque no está sustentado en el documento base, porque no está planteado en la exposición de motivos, en ninguna parte. En la respuesta del ministerio nos salen con un malabarismo jurídico diciendo no, es que el tema tecnológico es transversal a todos los temas de la sociedad colombiana, y con eso se despachan. No, este es un tema puntual de la democracia colombiana, no es cualquier tema. Y por eso necesitamos una respuesta clara de cuáles son los soportes, las justificaciones jurídicas, constitucionales, para incluir este artículo 41 en el Plan Nacional de Desarrollo, y para que no sea un orangután alimentado con las frecuencias de la franja geoestacionaria del país. Si la iniciativa del gobierno nacional, señor ministro, está dirigida a entregarle a un solo concesionario la programación del Canal 1, es importante que se aclare. Si lo que pretende es que el Canal 1 se convierta en el tercer canal privado del país, eso también tenemos que discutirlo, con la utilización de unas frecuencias que hasta el momento son de carácter público, porque el Canal 1 es un canal de naturaleza pública. ¿Cuáles, señor ministro, las razones para que un solo concesionario pueda operar el Canal 1? ¿Por qué el artículo 41 del proyecto de ley modifica los topes establecidos en el artículo 13 de la ley 335 de 1995? Es que no se entiende por qué cuando se concentra en uno solo hay mayor pluralismo. Yo quiero que esa figura, que es propia seguramente de la física, de la química, de las especulaciones metafísicas, se pueda resolver. ¿Cómo es que se es pluralista cuando se concentra en uno solo?
informe finalmente a esta comisión, señor ministro, si a la fecha se tiene conocimiento entonces acerca de la demanda o reclamación por parte de Programar Televisión, en caso de ser afirmativo, ¿cuál es el monto de la pretensión? ¿Cuál es el estado de la reclamación? ¿Y de qué manera afectaría el resultado de esta reclamación respecto de la aplicación del artículo 41 en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que se aprobará en los próximos días? Señor ministro, no es un debate sobre el tema del desarrollo de las tecnologías, para ubicarlo, porque usted considera que yo soy un analfabeta informático y le acepto en gracia de discusión, aunque leo mucho, porque soy amigo de visualizar cuáles van a ser los desarrollos y los beneficios para el mundo de hoy y para el mundo futuro. Es un tema concreto de democracia pluralista, de garantizar unos derechos en el acceso a la televisión. Por lo tanto, es muy importante determinar cuáles las razones que tuvo la Autoridad Nacional de Televisión para haber asignado a dedo, sin licitación, el 25% que estaba en manos de Programar. Es en esos términos, señor ministro, que podemos ayudarle con claridad al país para excluir del trámite del proyecto del plan aquellos artículos que son verdaderos orangutanes y que seguramente una persona como usted, con la proyección, con el conocimiento, con la visión de lo que debe ser un desarrollo tecnológico en el país, no debería permitir. Muchas gracias, señor presidente.